Bueno, vamos a hablar de educación desde otra mirada. Quiero preguntarles primero a los expertos, a Luciana, a Daniel, ¿cuántos días de paro va en provincia? Sé que van 24, en otros distritos, ¿cuánto va? Más o menos. Sí, en la provincia de Buenos Aires perdieron 24 días de clase, que es la cantidad de días perdidas de clase más alta desde el año 2001. Pero después tenés otras provincias donde se han perdido mucho más días, como Santa Cruz, también en Chubut, que en Neuquén hubo mucho conflicto y creo que en Santiago del Estero. Sí, en provincia de Buenos Aires el año pasado fueron 22, este año van 24. Recordemos que de 2002 el único año que no hubo paro docente en provincia de Buenos Aires fue 2015, el año electoral. Aunque Baradel tenía tensión con el gobernador Scioli, para la campaña él le hizo un gran favor. Sí. Era un estilete contra el ciolismo. Y en digamos. Santa Cruz, entre sí. el año 2016 y 2017, entre dos ciclos lectivos se perdió un ciclo lectivo entero de día de clase. Bien, está Mariano Narodowski, experto en educación, fue ministro de la ciudad. Marquen todos ustedes con una cruz verdadero o falso. La mayoría o uno de los argumentos principales por los cuales apenas pueden, los papás pasan a sus hijos de colegio público a privado, después discutimos si está bien o mal la toma de decisión, es por los días de paro. ¿Verdadero o falso? Falso. Estadísticamente falso. Perdón, ¿alguien tiene algo para decir con respecto a esto? Bueno. ¿No es un argumento que ustedes... Como papá, sí, obviamente. Siempre, yo tengo 2 hijos y, bueno, a la hora de decidir entre un colegio privado y un colegio público, decidí por un privado porque me garantiza estabilidad escolar, digamos, que se van a cumplir los días de clase que dispone la ley, cosa que un colegio público no me lo da. Además, en general los colegios públicos, no sé si es en toda la capital federal, pero en general son simple escolaridad y, bueno, una serie de cosas. Pero lo cierto es que mi decisión personal fue justamente garantizar que los chicos tuvieran clase. Mariano puede decir que estadísticamente no es así, pero lo que dice Laura es lo que más se escucha, como... ¿De qué vamos a hablar, estimados? De este libro, El colapso de la educación, donde para mí, mi humildísima opinión, Mariano, ponés la lupa en algo que es no observado habitualmente, y es cómo las clases medias en Argentina fueron abandonando el colegio público y dejaron de dar pelea para tomarlo como un derecho, ¿no? Y digamos, hay tanta batalla que dar siendo de clase media que si, bueno, hay un momento que ya das por perdido y lo mandás al privado. Por supuesto, no todos, no estoy haciendo una generalización, pero muchos. Este libro un poco retrata ese comportamiento de los últimos años. Me gustaría entonces que Luciana también se sume a esto. ¿Cómo es tu visión, tu hipótesis? No, es exactamente así en los últimos 50 años, pero sobre todo en los últimos 15 o 18 años, las clases medias están abandonando la educación pública. Cuando yo digo que no es por los paros, es porque eso no se verifica estadísticamente. ¿Por qué? Porque no siempre hay paros y siempre sube la matrícula privada. Es decir, la matrícula privada va contra viento y marea. Probablemente sí, más que paro, sea el efecto escuela cerrada. En las escuelas privadas hay menos ausentismo docente, también hay menos paros, menos ausentismo docente, y se cierran las escuelas por menos motivos que en las escuelas públicas. Pensemos que en Moreno, hoy, la mitad de las escuelas están cerradas, incluso sin motivo aparente, porque los docentes dicen que las escuelas están mal y el gobierno dice que las escuelas están bien. Entonces, estamos así. Y frente a eso, porque yo quiero analizar qué está pensando una familia de clase media que toma esta decisión. ¿Cuáles son las ideas que empieza a albergar? En una situación complicada como la que vimos en Argentina post-2001 en adelante, los sectores medios pensamos que el futuro no se negocia. Entonces, la educación privada garantiza un cierto futuro para nuestros hijos, para los hijos de la gente de clase media, y en ese sentido la gente hace enormes esfuerzos para pagar la educación, para pagar por lo que tiene gratis. Y como decimos siempre, algo anda mal cuando la gente paga por lo que tiene gratis. Ese es el gran problema. Pero se dejó de ver, ¿no, Luciana, como algo que es gratuito y se dejó de tomar como una... Digamos, no hay marcha diciendo queremos que nuestros chicos vuelvan a la educación pública. El libro de Mariano para mí plantea una serie de cuestiones y de datos muy interesantes. Uno es que la política de privatización de la matrícula, o sea, del alumnado de la Argentina,
Esa es la política pública más exitosa que ha tenido la Argentina en los últimos 50 años. Es decir, que hay un efecto colateral de políticas educativas decididas por los gobiernos supuestamente para cuidar la educación pública, que tuvo como un resultado una externalidad negativa e impensada, que la gente decidió ir a la escuela privada, ¿no? Entonces, eso es un proceso que se verifica, según lo muestra Mariano, en los últimos 50 años, pero sobre todo, y eso es muy contraintuitivo, se intensifica en los años donde el discurso de la inclusión, que fueron los años de la gestión kirchnerista, estuvo más presente en la agenda pública. Es decir, ahí no solamente crece la escuela privada, sino que pierden alumnos las escuelas públicas. Y eso es una novedad. La novedad, a ver, tiro una hipótesis, es porque apenas tiene algún bienestar mayor económico, hay una cuestión aspiracional. ¿Puedo mandar mis hijos al privado? ¿Es por eso? Sí, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no usas la plata para otra cosa? O sea, hay países muy ricos donde la gente tiene mucho dinero y no manda a sus hijos a la escuela privada. O sea, es cierto, pero eso no explica, porque en realidad la plata, si es gratis, la podría usar para otra cosa. Lo que explica son varios factores, como siempre. Uno es el efecto escuela cerrada, el otro es un profundo deterioro de la imagen institucional de la escuela pública. No importa si la escuela pública es buena o mala, importa es la imagen que tenemos. Por ahí en las pruebas aprender no es mala, igual no sabemos los resultados escuela por escuela, no hay información, pero la imagen institucional que tenemos siempre es negativa. Uno de los casos que yo pongo en el libro es, yo vivo en Boedo, en Chiclana y Boedo, en el barrio de Boedo. Hay una escuela pública en Boedo y Chiclana, y hay una escuela parroquial privada en Chiclana y Boedo. Están a la vuelta una de otras. La escuela pública tiene un cierto nivel de prestigio barrial y la escuela privada que está ahí, son los mismos alumnos, tiene un prestigio mayor. Nadie tiene una información correcta de que esto sea efectivamente así en términos de aprendizaje, pero es la imagen que construimos. ¿Tiene que ver con la calidad educativa eso? ¿O es solo la imagen? En realidad no lo sabemos. Sabemos que las escuelas, en las pruebas de aprender, se ve que las escuelas privadas, incluso corregido por nivel socioeconómico, tienen un mejor desempeño. En general, no mucho, pero por eso, un pequeño mejor desempeño que las escuelas públicas. Ahora no sabemos si cada una de las escuelas privadas tiene mejor desempeño que cada una de las escuelas públicas. Mariano, lo que sí sabemos y es palpable es que lo que falta es una demanda social alrededor de una mejora de la calidad educativa. Y esto termina como que tampoco hay dirigentes políticos en la Argentina que le interese mejorar la calidad educativa. No hay una agenda de recuperaremos la escuela. A las pruebas me remito. En los últimos 15 años, menos la ley de educación superior, se cambiaron todas las leyes, todas las normativas relacionadas con la educación, ninguna se cumple. No hay ninguna ley que relacione con la normativa educativa del sector público que en la Argentina se cumpla en su totalidad. Ninguna se cumple en su totalidad. En parte porque las leyes están mal organizadas, pero el punto es que no es que no hay demanda, o mi punto por lo menos, no es que no hay demanda por la educación, sino que la demanda está privatizada. Si la gente que de clase media, que en otros países del mundo, similares a Argentina, pelea por la educación en la arena pública, en el debate público, y le reclama al ministro de Educación, acá le reclamamos al director o al dueño de la escuela privada que mandamos a los chicos, lo cual, paradójicamente, es un efecto bueno para el gobierno, porque se saca de encima al actor más dinámico, que es la clase media. ¿Por qué? Porque los sectores más empobrecidos tienen otras necesidades, vestirse, subsistir, la vivienda, la comida. La clase media, que tiene eso relativamente satisfecho, entonces y además tiene más experiencia educacional, es la que podría pelear por mejor calidad educativa, pero la pelea individualmente. Pero este es el punto, el abandono de la pelea por esto. Es decir, ya está, default, lo defaulteaste. Exacto. Lo das por perdido. Sabes que es un costo que vas a tener que pagar la privada. Bueno, pensá, Diego, que en la Argentina casi un 34% de los alumnos va a escuela privada. Es un porcentaje altísimo. En la región, en América Latina, no estoy comparando con otras regiones más desarrolladas del mundo. En América Latina, Argentina es el país que más matrícula privada tiene en primaria y en secundaria. Más que Chile. Los sindicalistas no tienen que ver la imagen de los sindicalistas y la politización del reclamo sindical. En gran medida, que los padres dicen, eso se va a trasladar a la educación de mis hijos. Sí, en gran medida sí, forma parte de este deterioro de la imagen institucional, pero mi punto es que nosotros no votamos a Baradel, nosotros votamos funcionarios para resolver los problemas. Pero ponemos a nuestros hijos
bajo esos docentes. Sí, pero por otro lado, la hipótesis del libro es el colapso de la educación, la política educativa está paralizada. Es decir, Baradel baila el tango del aumento salarial con distintos funcionarios siempre lo mismo, lo cual claramente demuestra que ni la dirigencia sindical ni la dirigencia política está a la altura del problema. Pese a que no logran distintos resolver un gobiernos... problema. Igual yo creo que me parece que es un deterioro que está articulado con todo lo que pasó en el país de los años 70 para acá. Lo digo por mi experiencia, ¿no? Yo tuve la primera mitad de mi educación fue en escuela privada y la segunda mitad en la estatal. O sea, esto es fines de los 60 y principio de los 70. Y yo la verdad, más allá del color del delantal, no sentí una diferencia, digamos. Era la misma educación y mis padres tampoco. O sea, yo iba a clases todos los días y aún cuando había algún paro, la escuela pública abría y teníamos clases. Por ahí éramos menos chicos, pero había. Y no me acuerdo nunca que hubiera paro en la escuela, ni tanto la primaria ni la secundaria. También es cierto que no todos iban a la escuela, sobre todo a nivel medio en esa época. Acá hubo un boom de matrícula para la escuela secundaria, que después no la terminan, pero que sí hay un paso prácticamente efectivo de 100% entre la primaria y la secundaria. No, pero sí, ese es un tema súper interesante, que el que señala Daniel, porque es cierto que la percepción de la falta de calidad en la escuela pública puede ser real porque hay una brecha corregida, haciendo todas las correcciones estadísticas entre la calidad de la escuela pública y la calidad de la escuela privada, pero es cierto que Argentina, por un lado, podría decir esto: metimos a los pibes en la secundaria. Es decir, a partir de 2006, cuando se empieza a hacer obligatorio hasta quinto año en secundario, metí muchos chicos, no el 100% de los que salen de primaria, se cae, 1 millón de chicos se cae y no entra a la secundaria, pero pasás de 4 millones a 3 millones. Era el paradigma de la inclusión. Los caídos de la crisis de 2001 en todos los sentidos, entraron a la arriba. Escuela. ¿Y eso qué pasa? Eso, en teoría, puede bajar la calidad, porque si vos no tenés una educación personalizada que atienda al nivel socioeconómico con el que llega un chico pobre arranca en peores condiciones con el chico de clase media que viene de una familia. Ahora bien, si vos comparás con Chile y la tasa de cobertura, quiere decir, de todos los chicos que tienen edad de estar en el secundario, ¿cuántos efectivamente están en el secundario en Chile y cuántos están en el secundario en la Argentina? La tasa de cobertura es muy similar, es casi el 80 y pico %. Hay una centésimos de diferencia entre Chile y Argentina. Es decir, casi todos los chicos, menos un 20% de los que tienen que estar en el secundario están. Cuantos más chicos hay en el secundario, más pobres hay. Cuantos menos chicos hay más ricos. Y déjame decirte una cosa, pero ¿qué pasa? Chile le saca casi un año lectivo de calidad educativa a Argentina. Es decir, es mucho más eficiente educando a los sectores medios y altos, pero también a los sectores pobres. Bien, desmontá, por último, en este minuto final, la creencia que circula acerca de que la escuela privada necesariamente es mejor. Con los datos, el colapso de la educación tiene todos estos datos. Pero es cierto que el colegio... En los 80 estaba bien ir a la estatal. Yo fui todo el tiempo a estatal. Tuve un año de privada y fue mucho peor. Y a la privada iban o a las muy caras porque eran bilingües o los chicos que tenían problemas de aprendizaje. O una no era opción común. religiosa. También era una opción religiosa. O una opción religiosa. Algo que puedas decir para desmontar esta creencia. No sabemos cuál es mejor en realidad. No sabemos cuál escuela es mejor que otra escuela. Hay una imagen que se construyó, que fuimos construyendo, de deterioro de la educación pública. Y nos montamos sobre esa imagen y trabajamos sobre eso. ¿Cuál es el problema de eso? La segregación. Bien. Es decir, que los ricos con los ricos, la clase media con la clase media, los pobres con los pobres. Un chico pobre no ve a un pibe de clase media en su vida, un chico de clase media lo mismo respecto a un pobre. El valor que tenía la vieja escuela pública sarmientina, el valor de la integración. Yo creo que la escuela pública, si algún valor tiene en el siglo XXI, es juntar a la gente, es integrar, no solamente incluir, sino integrar. Muy bien. Capilo, una perlita. Mañana una pastillita, perdón. 14:30 mañana en Comodoro Pi, el veredicto en el juicio por la tragedia de Once, principal acusado Julio Devido. La expectativa de pena es muy grave. El fiscal le pidió 9 años de condena. Puede ser otro funcionario kirchnerista condenado. Ya está condenado Amadou Boudou, condenado Ricardo Jaime.